Buenas noches, bienvenidos a Observatorio Cotidiano en su mirador de la economía y de la economía política en particular. Pero en esta ocasión y también en la próxima semana quisiéramos darle continuidad a lo que iniciamos hace unos meses con una conversación, con un ejercicio memorioso de 1968. Tuvimos con nosotros a Gustavo Gordillo, quien fue representante de la entonces Escuela Nacional de Economía de la UNAM ante el Consejo Nacional de Huelga. Hicimos lo mismo con Gilberto Guevara, también miembro del Consejo Nacional de Huelga, preso político por unos años en Lecumberri después del 2 de octubre. Y ahora me da mucho gusto y considero un honor poder contar en esta ocasión, y repito, el próximo miércoles también, con lo que un poco arbitrariamente yo llamé la voz del Politécnico. Y están con nosotros pues dos destacados politécnicos de aquel entonces y de ahora. Está con nosotros Jaime Valverde Arciniega. Jaime, gracias por acompañarnos. Pues muchas gracias a todos ustedes, gracias a TV UNAM. Jaime es economista, pues nadie es perfecto, todos lo sabemos, pero se ha enmendado y se ha dedicado con mucho énfasis y atención a la tarea de ser cronista histórico y cronista en particular de la Ciudad de México. Es asimismo, como es también nuestro otro invitado, David Vega, miembro del colectivo Memoria en Movimiento 1967-1971, Brigadistas Politécnicos del 68. Autor prolífico, Jaime ha puesto en circulación este libro, 1968, Si avanzo, sígueme, si me detengo, empújame. Y está con nosotros también David Vega, ingeniero textil de origen, representante de su escuela como estudiante ante el Consejo Nacional de Huelga. Fue el último orador en aquel triste día del 2 de octubre de 1968, desde el tercer piso del edificio Chihuahua, y por eso estuvo detenido por un buen tiempo, tanto en el campo militar número 1 como en Lecumberri. David también ha escrito su memoria, parte de su memoria. En este libro muy interesante, Una voz desde la masacre, que fue puesta en circulación primero por el Centro Cultural Universitario de Tlatelolco, pero ya está en una segunda edición. Pues muchas gracias por acompañarme. David Vega. Sí, dime. 50 años. David Vega hace 50 años y David Vega ahora. Empecemos por ahí. Hace 50 años, yo estaba en el último año de la carrera, había dejado de ser representante de mi escuela, ya que había sido secretario general de la Sociedad de Alumnos del periodo de 1966 a 67. En ese entonces había todo un proceso de lucha al interior de la FENED entre dos concepciones. FENED es Federación Nacional de Estudiantes Técnicos. La Federación Nacional de Estudiantes Técnicos, que agrupaba a todos los estudiantes del país que tenían una carrera de tipo técnico. En aquel entonces ahí se simbraban y se confluían, y había una lucha interna entre dos concepciones. Una concepción no totalmente acabada desde el punto de vista democrático, pero que tenía ese perfil y esa inclinación. Y por el otro lado, una representación estrictamente oficialista que respondía exclusivamente a los intereses de la burocracia dominante de aquel entonces. Bueno, pero esa representación duró poco ante la oleada de reclamo que inició en julio del 68. Así es, ahí es donde truena esa estructura, pero anteriormente, porque es importante ubicar algunos contextos que se dieron en el Politécnico. En 1967 se da una lucha de solidaridad
con la escuela Hermanos Escobar, que se encontraba en Chihuahua, que era una escuela particular, que pedía incorporarse a la federación. No les hicieron caso, acudieron a Chapingo, que recientemente había dejado de ser una escuela militarizada. Sin embargo, con un nivel de comprensión de los problemas sociales de una comprensión alta, y se pusieron en huelga, no les hicieron caso. Fueron al Politécnico, acudieron a la FENET, la Federación Nacional de Estudiantes Técnicos, donde yo era vicepresidente. Yo les di la entrada a los compañeros y plantearon su problema. Y al final de cuentas, bueno, los despidieron, la parte más del presidente para abajo con el secretario general, y ya al interior dijeron, no, pero estos compañeros, ¿cómo los vamos a apoyar si son de izquierda? ¿Sí? Entonces, esto denota claramente su concepción y su aislamiento de la problemática que estaba viendo en el sector educativo a nivel nacional, en todo el territorio nacional, obviamente dentro del Politécnico. Esto hace que los compañeros vayan a las bases y pidan solidaridad. Y la primera escuela que fueron y acudieron fue a la Vocacional 7, que tenía un programa piloto muy avanzado en el terreno cultural y había una dinámica de participación política ya con perfiles muy definidos en una concepción de izquierda o en diferentes de las posiciones, de las concepciones de izquierda que había en aquel entonces. Se van y salen en marcha, los macanean los granaderos, regresan a la escuela y se decreta la huelga. Y de ahí cunde el movimiento y se da un movimiento de solidaridad que nos movilizamos 70,000 estudiantes por una sola demanda. Y ahí se crea y se ensaya una forma de representación estudiantil que es el antecedente del Consejo Nacional de Huelga. Porque ahora es que se pregunta, bueno, el Consejo Nacional de Huelga en el 68 surgió y se creó. Sí, se creó y hay varias opiniones que no entienden o que no vivieron esa parte. Entonces, pero tú viviste esa parte. Totalmente. Si no recuerdo mal, Raúl Álvarez Garín también, Así desde es. físico-matemático. Raúl Álvarez Garín y por parte de la Escuela de Economía, Fernando Hernández Zárate y Florencio López Osuna. El otro dirigente no apareció en esa ocasión, en ese entonces. Bueno, también los compañeros de Ciencias Biológicas, los compañeros de CIME, en fin, 70,000 estudiantes y nosotros los politécnicos aportamos la fuerza necesaria para que este problema se resolviera en una semana. Entonces, es un hecho inédito y eso generó un conocimiento entre los diferentes representantes de los estudiantes y que al final de cuentas empezaron a denotar la calidad y la capacidad y obviamente la experiencia. David Vega tenía una experiencia cuando llegó al 68. Yo ya tenía la experiencia del 67, efectivamente. Sí, por eso. Pero otros había una experiencia mucho mayor. Obviamente ahí Raúl Álvarez Garín es el que genera el orden, la dinámica de una discusión interna, pero con orden y con un propósito, con un alto contenido táctico y estratégico. Y obviamente ahí aflora la experiencia de Raúl Álvarez Garín, que posteriormente en el 68 se expande en toda su dimensión. Jaime Valverde, tú estabas en la vocacional, ¿no? Iba entrando a la vocacional. Ibas entrando a la vocacional. Esta experiencia no la viviste. No. Pero Jaime Valverde, ¿cómo entra al 68? ¿Lo jala? Mira, David Vega, Raúl Álvarez Garín. Sí. Mira, el 68, bueno, como se ha dicho mucho, fue un crisol, una gran fragua, ¿no? Entonces yo era un muchachito que recién acababa de salir de secundaria y que no sabe bien a bien dónde está entrando a estudiar. Sabe que es el Politécnico, yo tenía un hermano estudiando en la ESIT, sabes que ese es el camino que hay que seguir. En mi escuela. En la tuya, en la escuela de David en la ESIT, Vega, pero sí. yo creo que como miles de jovencitos que nos sorprende el movimiento. Mi caso particular, yo estaba en trámite para entrar a estudiar al seminario de Tula. Yo no sé por qué, desde muy pequeño crecí con la idea de que yo iba a ser sacerdote. Y me topo con el movimiento estudiantil. Me topo con que hay una guerra salvaje en Vietnam, que los Estados Unidos están tirando napalm, están masacrando a toda esa población.
y de golpe uno empieza a cobrar conciencia ante la realidad. Es muy triste, yo creo, esta parte de los jóvenes politécnicos y en general universitarios y todos, que descubrimos una patria que no la queríamos así. Descubrimos una presidencia de la República vertical, autoritaria, represiva. ¿Qué decían tus compañeros de la vocacional ante tus descubrimientos de Vietnam, de un gobierno no deseable? Mira, ¿Te aislaban o te tiraban a loco o le daban lugar? Fíjate que particularmente en la vocacional 1 se vivía un clima de represión, incluso en la misma aula. Había un general, el general Moreno Solís, que era profesor de matemáticas. Entonces él acostumbraba a pasarnos al pizarrón, y a quien no podía hacer alguna derivada, no podía hacer algún cálculo, lo abofeteaba, lo humillaba. Y no era una cachetada simulada, era un golpe real y te humillaba. Entonces, era muy difícil en una escuela así, con esa rigidez, tratar otras cosas. Pero cuando viene este vislumbre de que hay una guerra en Vietnam, los primeros en abrirnos un poco los ojos son compañeros que hay ahí ya de la Juventud Comunista, que organizan una manifestación. Para quien no sepa, la vocacional 1, ahora vocacional 14, está por la colonia Morelos, en la colonia michoacana, muy cerca del antiguo Rastro. Entonces se organiza una manifestación de la vocacional al Parque Calles, y bueno, pues el joven aquel salido de secundaria va descubriendo banderas rojas, va descubriendo Ceci Martillos, y esto va al interior de la escuela, sí, a pesar de la rigidez que había, a generar discusiones. Empezamos a leer el periódico. Algún compañero empezó a llevar algún poema. Algún compañero comenzó a explicarnos a su real y entender qué era lo que había pasado en Francia en mayo. Entonces sí empezó, a partir del conflicto de la guerra en Vietnam, a generarse una cierta corriente entre los escuincles, digamos, de saber qué está pasando en el país, ¿no? Vamos a seguir con ese relato inmediatamente, después de una pausa. Claro, muy bien. Las vocacionales, Jaime, en la memoria, pues las tenemos registradas todavía como el espacio más aguerrido, sí, más confrontacional, y por otro lado que de una manera más directa recibieron el apoyo de esto que se solía llamar el pueblo. Sí. El caso que yo creo que es emblemático de esta relación es el de la vocacional 7. Así es, mira. Pero ahora que hablas tú de que tú tomaste conciencia desde la Voca por la guerra de Vietnam, por la conducta del gobierno, etcétera, pues me gustaría escucharlos, ¿no? Sí. Respecto de esta disposición, digamos, de los politécnicos, de los vocacionales, pero también de los que estaban en profesional, para confrontarse. ¿Cómo lo ves? Anecdótico nada más. ¿Sí? Está este problema de la guerra en Vietnam, pero también aparecen otros personajes que nos van abriendo los ojos. En mi caso particular, coincidía, a lo mejor no le gusta al ingeniero Vega, a David que lo mencione, coincidíamos en el trolebús. Él iba rumbo a Zacatenco y yo iba rumbo a mi vocacional. Y entonces David era amigo de mi hermano, entonces me conocía. Y bueno, pues el trayecto era un poco largo y David aprovechaba todo el tiempo para adoctrinarte. Para adoctrinarme, ¿no? Para a ver, David. Abrirle a uno los ojos de qué institución estaba uno entrando, ajá, cómo estaba la política dentro del Politécnico y finalmente de lo que estaba pasando, ¿no? en el país. Bueno, efectivamente a mí una de las cuestiones que me permitió diferenciarme dentro de la FENET fue precisamente en el Congreso de 1966, cuando llega el que fue secretario general de la CENET, Arturo Martínez Nateras, que en aquel entonces había un convenio de participación a nivel internacional.
porque debemos de recordar que en aquel entonces, a nivel mundial, dentro del marco de la Guerra Fría, existían organizaciones estudiantiles. Existía la Unión Internacional de Estudiantes, la Federación Mundial de las Juventudes Democráticas, e incluso en Cuba se generó un organismo también, el OCLAE, ¿sí? Organización Continental Latinoamericana de Estudiantes. Y ahí se generaban algunas iniciativas. Cuando se presenta Arturo Martínez Nateras en el pleno de la FENET en Torreón, en el año de 1966, él plantea la necesidad de hacer un planteamiento solidario con el pueblo de Vietnam. Entonces, en ese momento, el pleno era totalmente indiferente a un planteamiento de esta naturaleza. Yo tomo la palabra y entonces hago un llamamiento y hago la referencia que nosotros habíamos sido también víctimas del imperio, es decir, refrendé la pérdida del territorio, y entonces sí llamó la atención, porque al final de cuentas la concepción nacionalista estaba permeada en la conciencia del pueblo de México, y aunque no les interesaba mucho a los estudiantes de aquel entonces, al menos los que estaban en ese espacio de dirigentes, era el problema internacional de la guerra de Vietnam. ¿Y esa conciencia nacionalista a la que tú apelaste, sentiste que se mantuvo en el 68? Claro, mira, en el Politécnico, todos los que somos hijos del Politécnico recibimos un mensaje, una educación, y que cuando de alguna manera tuvimos el momento de reflexión, ¿a quién y en qué momento se creó el Politécnico? Con las características de calidad, de una educación popular, y que nos brindaba un espacio de ascenso social, y se decía, es en la época cardenista. Entonces, todos los politécnicos de alguna manera teníamos un gran sentido de reconocimiento al general Cárdenas, a su política nacionalista, y la creación del Politécnico se creó fundamentalmente en el tiempo del general Cárdenas. Entonces, esa situación estaba permeada en toda la conciencia de los estudiantes, que mínimamente hubieran tenido una pequeña reflexión, ¿y de dónde sale esto? Y aunque no lo hubieran tenido, en los salones se daba eso como una cuestión de un hecho ya consumado, que era producto de esta política nacionalista. Recordamos todos, aunque borrado a veces, creo que tú toda vida enfrentas esta cuestión, tú también, Jaime, lo que se dio en llamar la batalla del casco. Sí, sí, sí. Aquello llevó incluso a algunos periódicos y columnistas a hablar de que ahí se confirmaba el complot, la conspiración comunista o de la CIA o del que sea, pero una conspiración dada la belicosidad de aquellos estudiantes que bueno, resistieron al parecer, eso dice la crónica, pues muchas horas, ¿no?, de acoso por parte de la Fuerza Armada. Mira, una de las versiones de cómo inicia el problema el día 23 de septiembre, primero recordemos que la UNAM estaba tomada, Ciudad Universitaria estaba tomada por el ejército. Por el ejército. Entonces se veía venir una oleada todavía mayor de represión. El Poli dice, sí, la UNAM está tomada, preparémonos. Y entonces estudiantes de la Wilfrido Massieu, entre otros, ahí en el casco de Santo Tomás, empezaron a explorar los que estaban estudiando para técnicos en electricidad, pues cómo alambrar la escuela para poder protegerse en dado caso que vinieran las fuerzas públicas. Y parece que tronaron un transformador, estalló un transformador. Y bueno, pues eso causó gran alboroto. La policía inmediatamente se traslada, piensan que los politécnicos tienen armamento sofisticado, están estallando ahí bombas, están haciendo cosas muy raras. Pero fue eso, realmente los estudiantes estaban preparándose para una posible incursión de las Fuerzas Armadas, dado lo que había pasado con la universidad. Y eso da origen al enfrentamiento, yo creo que paradigmático. Monsiváis, por ejemplo, él ya lo había dicho, que fue la resistencia civil más grande de la sociedad pues al gobierno legítimamente establecido. Entonces esto se da
empieza como a las 6:30, 7 de la noche del día 23 de septiembre y prácticamente termina a las 6 de la mañana del día 24. Pero me quiero destacar esto, Rolando. El último bastión en caer, ya no solo eran granaderos, sino llegó el ejército a reforzarlos. El último bastión en caer es la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas. ¿Y cuál es la sorpresa de los mismos militares, de los granaderos, que cuando llegan a tratar de derribar las rejas y a enfrentar a los estudiantes de Ciencias Biológicas, el joven que trae el megáfono en mano los recibe gritando: ¡viva la autonomía universitaria! ¡Viva el rector Barros Sierra! Entonces, ese es el grito. Sí. Entonces, ahí se sella con sangre, digamos, la alianza Politécnico-UNAM. Entonces, es bellísimo eso. ¡Viva el rector Barros Sierra! ¡Viva la autonomía universitaria! Y lo dice alguien que pues no es autónomo, Politécnico tristemente no es autónomo, tristemente no conoce la libertad, pero entonces sí la reconoce en sus hermanos universitarios y con eso recibe al ejército. ¡Viva la autonomía universitaria! Porque, como recordarán, el Congreso de la Unión en pleno demandaban pues la renuncia del rector Barros Sierra. David Vega. Un antecedente de esa resistencia también se da en la zona de Nonualco. 2 días antes, día 19, 20, se dan grandes confrontaciones en Tlatelolco, en donde hay una confrontación directa con las fuerzas del orden público, en la que duran varias horas de combate, en donde se recibe un apoyo inusitado de toda la comunidad de Tlatelolco, que incluso desde los edificios les mandan objetos que es desde piedras, agua hirviendo, hacia los granaderos que intentan tomar la Boca 7. Ahora, hay que recordar que la Vocacional 7 recibió 3 atentados, ametrallamientos completos en 3 ocasiones, que esta es una situación de un extremo salvajismo en el terreno de la represión. Y en el Politécnico ya teníamos esta idea de una resistencia, de una confrontación, porque en un momento dado, cuando estaban en los granaderos presentes en otros momentos, pues era correr, simple y sencillamente la idea era correr, pero durante todo el 68 se fue gestando no solamente la idea de confrontar, sino todo un proceso de organización con bombas Molotov, con estructuras ya organizadas, y ahí jugaron un papel muy importante los jugadores de americano, porque hubo conjuntos de jugadores de americano que entraron en combate con los granaderos, precisamente siguiendo las estrategias y la alineación de los jugadores de americano. Ajá. Y mira, otra cosa significativa es esta. Cuando se da este enfrentamiento en el casco de Santo Tomás al que me refería anteriormente, pues el Politécnico tenía aliados que tú mencionabas, Orlando, hace ratito, esto del pueblo. ¿Qué es el pueblo? Bueno, pues para el casco de Santo Tomás era la Lagunilla, era Tepito, era Santa Julia, específicamente, que cuando se percatan los vecinos que hay este enfrentamiento, así como en Tlatelolco, toda la comunidad tlatelolca se pone del lado de los estudiantes, pues igual inmediatamente Santa Julia, Tepito, La Morelos, todo esto van en apoyo a los estudiantes que están defendiendo sus escuelas en Santo Tomás. Y bueno, pues los estudiantes, para continuar un poco con el relato que yo les decía, aparte de decir viva el rector, viva la autonomía universitaria, pues también le dicen a los granaderos, todo esto está registrado desde luego, está documentado, les dicen: quieren nuestra sangre, vengan por ellas, miren cómo no les tenemos miedo, ¿a cuánto les van a pagar por el litro de nuestra sangre? Y bueno, finalmente se refugian en la azotea de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas y pues son bajados ahí a culatazos, trepados en caimanes, y todavía los estudiantes les petan ahí a los soldados: ¿por qué no detienen a los narcotraficantes? ¿Por qué no detienen a los políticos corruptos? ¿Por qué nos detienen a nosotros? Sí, realmente fue una confrontación no solo bélica, sino también con estas palabras, esta dureza de los estudiantes hacia ellos. Y bueno, pues recordemos que el Politécnico fue creado como una conquista de la Revolución, y que inicialmente sus primeras camadas son
hijos de obreros, de campesinos, de viudas y de madres solteras. Entonces sí había una conciencia de clase de lo que eras, y la defensa de tu escuela era una cuestión de vida o muerte, porque si no tienes tu escuela, si el ejército te saca de ahí, no tienes dónde estudiar. David Vega, lograste ser liberado después de que te detuvieron en el 2 de octubre, y te quedó pues el fin del movimiento. Estamos terminando este programa, vamos a continuar, pero muy brevemente. Yo soy detenido el día 2 de octubre, soy golpeado, fui herido de bala, fui llevado a uno de los cuartos donde nos dieron otra pela, ¿verdad? Yo soy de los que están ahí con los pantalones abajo, con las manos arriba, y soy testigo también, y eso sí lo quiero anotar, que uno de los personajes que recibió un trato desconsiderado totalmente fuerte, Florencio López Osuna, que él recibió una golpiza extrema y ni una sola queja, ni un solo, una petición de clemencia. Es un compañero de una verticalidad completa, ¿sí? Es de los que realmente es merecedor de un reconocimiento, y además que muere en condiciones extrañas cuando estábamos él y yo en la Vocacional 5, yo era el director y él era el subdirector, y se encuentra muerto a 2 semanas que aparece la fotografía, que está en proceso y que se vuelve un ícono a nivel mundial. Yo estoy en el campo militar, después estoy en Lecumberri, y estando ahí en ese espacio me entero un día que me mandan llamar y que salga yo con Toy Chivas. ¿Qué pasa? Afuera mi padre, maestro, que fue enriquista, fue preso político en su tiempo, en su momento, organizó a los padres de familia y aprovechó el espacio con los padres de familia del Politécnico, y yo salí en la primera lista. Pero no me fui a mi casa y a esconderme, continué en la lucha. Vamos a continuar con eso, David, si te parece, Jaime, en el próximo programa. Perfecto, muy bien. Por lo pronto, muchas gracias, ya no solo por la voz, sino por la memoria politécnica que nos han compartido. Muy bien. Gracias, Jaime. Gracias. Muy bien, Orlando. Gracias a ustedes, buenas noches. Buenas noches.